Begoña Gómez, o mejor dicho, podríamos llamarla la Barbigoña, tal como acabas de ver, está en serios problemas, no solo por ser tetraimputada, es decir, acumular 4 imputaciones, sino porque en las declaraciones de ayer al juez cometió posiblemente un error inexorable. Y ojo con lo que estoy diciendo, inexorable, el significado de esta palabra es que no tiene vuelta atrás, que no tiene forma de remediarse ni de prevenirse, porque ya posiblemente haya ocurrido y que tiene que ver con el cotejo, es decir, con el contraste de su declaración con la declaración del rector Goyache y de otras personas, testimonios asociados a la cátedra, y con 2 facturas de la Universidad Complutense que podrían precisamente desmontar toda su arquitectura de excusas o justificaciones, disculpas, su estrategia de defensa basada básicamente en 2 cuestiones: su victimismo y su ingenuidad, esa ingenuidad que está tratando de vender como una niña buena, inocente, que no ha roto un plato en su vida. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver precisamente estas 2 cuestiones que podrían desmontar su arquitectura de defensa. Te vas a quedar a gusto con este vídeo seguramente si persigues la verdad. En fin, algo que te puede interesar bastante y te va a permitir tener una visión muy clara de toda la situación, de cuáles son las reales posibilidades de Begoña Gómez. Venga, vamos con el vídeo. Así es, recordarás, Begoña Gómez o Barbigoña es tetraimputada: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencia. Esos son los 4 delitos. Pero antes que todo, antes de ir a la argumentación, a toda su arquitectura, su estrategia, detallar su estrategia de defensa basada en el victimismo y la ingenuidad, vamos a ver qué es lo que decía ayer su abogado, nada más salir, que básicamente es quien da la rueda de prensa como representante de ella. Mi cliente ha declarado es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Mi cliente ha declarado es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder. Si no ha declarado antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Mi cliente ha explicado, saben que el objeto de este procedimiento es su posible intervención en unos procesos de licitación pública que fueron adjudicados a las empresas del señor Barrabés. Mi cliente ha explicado que nunca conoció la existencia de esos procesos de licitación pública, que nadie le pidió ninguna intervención, que por supuesto no intervino en absoluto y es más, no llegó a tener conocimiento de que habían sido adjudicados hasta que se incoa este procedimiento. Lo que se apoyaba era la importancia a efectos de innovación del proyecto. Por lo tanto, ninguna intervención en los procesos de licitación pública, y las cartas son cartas modelo que han sido firmadas por otras instituciones que por ello no están siendo investigadas. Que todos los procesos en la Universidad Complutense son guiados y que recibió al menos 2 correos en donde se la instaba a firmar ese pliego de prescripciones técnicas, porque de acuerdo con la normativa de la universidad lo debe firmar el jefe de la unidad administrativa, y en este caso ella era la directora de la cátedra. Ha explicado también, porque existen dudas, que ella no es en absoluto catedrática, es directora de una cátedra extraordinaria. Quizás el nombre pueda llevar a confusión, pero ella en ningún momento es o ha sido catedrática. Y también ha explicado que el sueldo que recibía por los 2 máster anualmente eran 15.000 euros. Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo, que no intervino en ningún proceso de licitación pública, que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen, y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca, entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense, fueron inscritas por ella pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y en los másteres que desgraciadamente, como ustedes saben, han quedado cancelados por la Universidad Complutense. Mi cliente está casada con el presidente del gobierno. Por razones, entre otras, de seguridad, residen en el Palacio de la Moncloa y ella desarrolla su actividad en lo que hoy es su domicilio. Si se reunió allí en alguna ocasión fue a efectos de poner en marcha la cátedra, y además en un momento en el que desgraciadamente este país estaba con una pandemia que limitaba mucho sus movimientos. No hay otra explicación. Ella vive en el Palacio de la Moncloa y por lo tanto en aquel momento con el coronavirus se reunió, además
creo recordar que en una ocasión, a efectos de tratar los temas relativos a la cátedra y el máster. Mi cliente se ha comportado siempre de una manera correcta, siempre en coordinación con la Universidad Complutense y en ningún momento ha intermediado de ninguna manera ante nadie a efectos de que el señor Barrabés obtuviera licitaciones públicas. Fíjate la palabra del abogado que, en fin, tergiversan bastante la realidad. Si queremos iniciar por lo último que ha dicho, el tema del COVID, que se reunía en casa por el COVID. En esa época la universidad estaba cerrada, primero. Porque si no, eso se desmonta. Si la universidad está abierta, por COVID y COVID, hay posibilidad de reunirse. Otra cosa que la universidad estuviera cerrada, vale. Y si la universidad estaba cerrada, ¿por qué ella recibe? ¿Por qué quien se tiene que desplazar es el rector Goyache y no ella? Quiero decir, por esa misma razón, también el rector Goyache tendría que haberse quedado en casa y la reunión haberse realizado online, ¿no? Pero no fue así. Así que este argumento queda desmontado. El tema de que tenía la dirección de una cátedra pero no es catedrática, ¿y qué relación hay? Aquí lo que quiere manipular el abogado es con la percepción del título que se otorga de catedrático con el hecho de ostentar una cátedra. Porque, cuidado, hay muchos catedráticos que, por ser catedrático, no necesariamente tengan una cátedra. Conozco personas, incluso docentes que han sido docentes de institutos que tenían el título de catedrático, pero no tenían ninguna cátedra porque no trabajan para la universidad, ¿no? Entiendo yo que el título de catedrático, si no me equivoco, atiende más a una progresión dentro de un entorno, dentro de un entorno universitario, pero no con la posesión y la ostentación de la dirección de una cátedra. Una cosa es ser director de una cátedra, una cosa es ser catedrático. Que para tener la dirección de una cátedra tiene que ser catedrático, muy probablemente. Pero no todos los catedráticos tienen la dirección de una cátedra. Es decir, es algo ahí que también entiendo que se está columpiando el abogado. Salvo que me esté equivocando. Derecho de rectificación, escribirme abajo si la cosa no es así. Que no se lucró y todo esto lo basa en el tema de que la cantidad económica que recibió no es suficiente como para decir que se lucrara. ¿Qué es lucrarse? Una cosa es lucrarse, otra cosa es enriquecerse. Aquí lo que está haciendo, lo que está tergiversando el abogado es el término lucrarse, haciéndolo parecer que lucrarse equivale a enriquecerse. Evidentemente con 15.000 euros no se ha enriquecido, pero 15.000 euros han sido ingresados, entiendo yo, a alguna cuenta. En fin, los ha facturado como contraprestación, por tanto, ha tenido que tener un lucro. Bien, con un mínimo, una compensación de gastos. Bueno, a lo mejor esas facturas son solo compensación de gastos. Habrá que verlo, porque si esas facturas son solo compensaciones de gastos, es evidente que es una compensación de gasto y no un lucro. Pero en el momento en el que hay una partida en esas facturas que tengan que ver necesariamente como con una contraprestación, unos emolumentos, es decir, una remuneración adicional que corresponde a un cargo, a un empleo, esto es lucrarse. Es decir, tú trabajas para una empresa, ese trabajo te está permitiendo lucrarte. Bueno, estás ganando un dinero, ¿no? ¿Qué es lucrarse? ¿No? ¿Lucrarse es ganar un dinero excesivo o es simplemente percibir un dinero? En todo caso, una relación había que le generaba unos ingresos que, compensando unos gastos, deberían haberle proporcionado algún tipo de beneficio, ¿no? Posiblemente, lo que quiere decir el juez, y es la razón por la que Begoña Gómez presentó cuenta con 40 euros, es que no hubo lucro porque todo ese dinero fue un dinero que le sirvió para, bueno, vivir. Que realmente ella no es una persona rica, ¿no? Creo que quiere hacer ver esto, ¿no? Luego, con respecto al tema de la apropiación del software, ¿no? Pues aquí también el abogado tergiversa. Tergiversa en el sentido de que atribuye la apropiación a las marcas y no al software. El delito que le están imputando de apropiación indebida está relacionado con el software y no con las marcas. El hecho de que ella haya registrado unas marcas propias y la haya puesto a disposición de la universidad, creo que es una práctica incluso habitual, en el sentido de que yo, por ejemplo, he prestado formación a la universidad, he impartido formación a la universidad en técnicas muy concretas que están identificadas a unas marcas mías, incluso una marca personal, ¿vale? Y cedía a la universidad la posibilidad de, en la información, poner los logos de mi marca junto con los logos de la universidad. Era una cesión que hacía yo a la universidad. En ese sentido,
sí que puede caber esa posibilidad de que Begoña Gómez registrara unas marcas y la pusiera a disposición de la universidad. Pero eso no es apropiación indebida. Eso sería en todo caso, eventualmente, el momento en el que tú te apropias de una marca, la usurpación de la representación de una marca. Pero no le están imputando por usurpación, le están imputando por apropiación indebida de un software. Pero el abogado, otra vez, tergiversa, manipula la información, quiere hacerte cambiar la percepción, haciéndote creer que la apropiación no tiene que ver con el software, sino que tiene que ver con la marca, que, sin embargo, es evidente que ahí puede no haber ninguna apropiación, ¿no? Y luego tenemos otra cuestión que es de quién dependía jerárquicamente. Ella hace creer que ella atendía a peticiones de la universidad y que fue la universidad que le pidió crear esta cátedra, por tanto que la petición de crear la cátedra provino de la universidad a solicitud de la universidad, al igual que el tema de las marcas y del software, y que ella se ha prestado para ello. Pero antes que todo, esto tenemos que tener cuidado porque aquí es donde toda su línea de argumentación podría ser desmontada, porque, por el otro lado, hay testimonios. Está el Goyache, ¿no? Y hay otras personas que han sido citadas como testigos de este juicio. Bueno, Goyache ya testificó como testigo y al final acaba siendo imputado, si no recuerdo mal, pero hay un testimonio suyo, por tanto ese testimonio se debe interpretar como verdad, porque el testimonio no puede mentir, ¿vale? Es decir, el testigo, mejor dicho, no puede mentir. Por tanto, si ella dice que fue el tema de la cátedra provino de la universidad y no de ella que llamó al rector para crear la cátedra, bueno, esto se tendrá que cotejar con lo que dijo el rector Goyache cuando intervino como testigo y lo que vaya a decir como imputado. Por tanto, contrastando esta información, esto podría dejar en muy mal lugar a Begoña Gómez y hacer que, en fin, se le pille en la mentira si es que ha mentido, ¿no? Porque en algún punto uno de los dos pudo haber mentido. De esto hablaba precisamente Mercedes Zarzalejo, que decía esto. El último punto que quiero destacar es la total opacidad que hay respecto al software. Nadie que ha tenido contacto y participación directa en este software quiere hablar del mismo. Pero aún así, ya sabemos, os lo recordaba la semana pasada, que Google firmó un convenio con la universidad financiándose 40.000 euros. Hoy Ruano ha dicho que anuales, no sabemos si anuales o en total. Ese dinero se entregaba a la universidad, se disponían los fondos de la cátedra y además para financiar el software, pero era la propia directora de la cátedra, la señora Gómez, la que contrataba a las empresas directamente sin ningún control, como ocurrió, y así lo ha reconocido la coordinadora, con el contrato de Making Science. Es decir, Google paga, la cátedra recibe el dinero y ella dispone de esos fondos arbitrariamente sin que la universidad tuviera conocimiento de ese contrato, como reconoció la gerente la semana pasada. Y efectivamente, con respecto a la apropiación del software, hay muchísima opacidad, pero aquí tengo un tuit de un tuitero que se llama Schopenhauer, que hace una similitud interesante. Si yo voy al registro y pongo a mi nombre una casa que no es mía, cometo un delito, aunque no tenga pensado alquilarla ni vivir en ella. Que Begoña Gómez ponga a su nombre el software de la Complutense es delito, aunque no cobrase por usarlo. A ver si es así. Lanza esa información. Ella realmente patentó ese software como propio. El hecho de que lo haya patentado es la demostración de una apropiación. Ahora, ¿esa apropiación era debida o era indebida? Ese software había sido financiado para que quedase por la financiación, por los convenios como software de la universidad, o estaba previsto que una vez realizado esto quedase en propiedad o en uso de Begoña Gómez, o que Begoña Gómez tuviese algún derecho de explotación de ese software. Pues habrá que verlo, y para eso habrá contrato. De no haberlo, bueno, podríamos entrar en un vacío legal. Veríamos todo esto, ¿no? Pero con respecto al software, como con respecto al tema de la estrategia de defensa, te voy a dejar con un vídeo donde te explico muy bien todo lo que tiene que ver con el software, porque hay muchas cosas que también tienen engaño, y es importante que las conozcas. Y te espero para el final, donde te voy a hablar de las dos facturas que posiblemente puedan dejar prácticamente a Begoña Gómez sin argumento y delatarla.
Venga, vamos con este recorte. Se ha defendido utilizando la estrategia, aquí entramos en la parte psicológica, utilizando la estrategia de yo no tengo culpa, yo soy una persona inocente, yo soy mujer y las mujeres nunca mentimos, ¿eh? Dentro de lo que es la ideología de género. Ojo, las mujeres solo pueden ser víctimas, ¿eh? Está dentro de esa banda, está dentro de esa banda conceptual, ¿no? Entonces, la estrategia que he usado es esa, porque dice que cuando ella firmó los avales, las cartas para el recomendar a Barrabés, dice que esa carta eran unas cartas predefinidas, es decir, unos preimpresos que le había dado la universidad. Como decir, toma, que queremos que Barrabés dé clase, fírmalo. Como si la universidad le hubiese impuesto a ella, que tiene autonomía como para ser directora de la cátedra, para, digamos, meter a Barrabés en esto. Como si ella estuviera cumpliendo órdenes por parte de la institución universitaria, cuando sin embargo podría ser tranquilamente el hecho de que Begoña quería meter a Barrabés a través de conversaciones telefónicas. Pregunta cómo lo puede hacer, desde una secretaría le dice, tiene que completar este preimpreso. El preimpreso sí se lo dio la universidad, pero se lo dio a petición de Begoña para meter a Barrabés. Posiblemente ella quiere hacer palanca en que como Barrabés, como la carta que firmó son preimpreso estándar, ¿vale? Entonces quiere hacer caer toda la responsabilidad de la universidad como si la universidad se lo hubiera impuesto. Pero esto no le exime de su responsabilidad como directora de la cátedra, codirectora. ¿Por qué digo esto? Porque era la máxima autoridad de la cátedra junto con otra persona. Si la otra persona se quita de la ecuación y dice, yo nunca firmé esto, ni nunca supe de esas cartas, que es muy probable que sea así, que no lo supo nunca, y que esto fue por iniciativa de Begoña Gómez, eso es como los nazis que ejecutaban judíos. ¿Cumplían órdenes? Sí. ¿Estaban cometiendo un delito? En este caso, no sé si se llamaría ilícito o delito lo que estaría cometiendo Begoña Gómez. Sí. Tenían y tendrían que haberse negado a cumplir esas órdenes porque lo que estaban haciendo era un crimen de lesa humanidad, en ese caso lo nazi. Claro. Y por tanto fueron juzgados y declarados culpables. Esto lo mismo le puede pasar a Begoña Gómez. Es decir, sí, vale, pese a que la universidad pudiera ejercer algún tipo de autoridad, salvo que Begoña Gómez demuestre que firmó esos documentos bajo coacciones por parte de un tercero, cosa que va a ser muy difícil demostrar, entonces eso no exime a Begoña Gómez de la responsabilidad con máxima autoridad de la cátedra a decidir, vale, me proponen este docente, pero al final yo soy el responsable de la cátedra. Y si yo firmo esto, yo estoy asumiendo esa responsabilidad, por mucho que me lo hayan aconsejado otros, yo firmando este documento, porque lo estoy firmando yo, asumo la autoridad, por mucho que me lo hayan ofrecido otros. Pero salvo que los otros me hayan coaccionado, cosa que va a ser muy difícil que demuestre, no podrá eximir su responsabilidad. Por tanto, sí que a nivel psicológico quiere manipular, hacer creer que ella es como víctima de una situación en la que otros han abusado de su bondad, de su condescendencia, para tratar de colar a Barrabés. Por mucho que quiera hacer creer eso, eso no va a pasar, porque ella sigue siendo codirectora de la cátedra. Y si la otra parte, la otra codirectora, se quita de la ecuación, toda la responsabilidad la tiene Begoña Gómez. Bien, pero esta parece ser que sea la estrategia que quiere seguir con respecto a este tema. Es decir, yo no hice nada, yo tal vez si pequé de algo, pequé de ingenuidad, porque me aconsejaron a esta persona, yo confié, yo soy una persona honesta, bondadosa, confiada, con muchas personas que testifican en juicio, mujeres, ¿no? Que contra su acosador, ¿vale? Pues haciendo creer esto, ¿no? Porque como las mujeres nunca mienten, como las mujeres no pueden ser perversas, etcétera, son ángeles, ¿no? Privado de cualquier tipo de maldad, pues entonces el juez podría creerle. Está haciendo palanca en la cuestión de género y de que alguien abusó posiblemente de su exceso de empatía y bueno, a lo mejor cometió un error, pero en todo caso era en buena fe y ninguno podría considerarse un delito. Esa es la línea de defensa que quiere utilizar Begoña Gómez con respecto al delito de eso es corrupción en los negocios. Porque aquí tenemos 4 delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, para que lo entendamos, el tema Barrabés, tráfico de influencias, para que lo entendamos, creo que es el tema de ¿cómo se llama? Air Europa, Javier Hidalgo y de Aldama. Bien.
apropiación indebida, el software, ¿vale? Y intrusismo profesional, ¿vale? Bueno, sobre el tema de intrusismo profesional, parece ser que no ha contestado nada, o no se le han hecho preguntas, ¿vale? Y se han hecho preguntas sobre la corrupción en los negocios. No sé qué preguntas se le han hecho sobre el tema de tráfico de influencias. Ahí no he llegado a tener mucha información. Y sobre el tema de apropiación indebida, ella ha salido aprovechando que esto es otra, ¿no? Ahora os lo explico muy bien. Hay que conocer muy bien de ingeniería informática y saber lo que significa tener un producto en beta, que es típico de los software. Bien, cuando tú encargas un software a una empresa que lo produce, te va a producir, voy a ver si estornudo, te va a producir un modelo que luego va a necesitar adaptaciones. Entonces, esa versión primera, o mejor dicho, esa fase en la que el cliente, el proveedor, entrega el software al cliente para que el cliente lo pruebe, y probándolo van a salir toda una serie de dudas, van a salir una serie de problemas, va a pulirse la usabilidad de ese software, se llama fase beta, ¿vale? Los expertos han llegado a considerar que el exceso de innovación, la automatización, de la inteligencia artificial, es decir, todos esos elementos de esta cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos, están imposibilitando a las empresas crear productos alfa. Es decir, un producto que yo lo confecciono, te lo doy y va a funcionar, ¿no? Entonces se dice que básicamente lo que se suele hacer es tener los servicios, los software, en versión beta permanente. Es decir, te encargo el programa, pero también sí, yo te lo fabrico, pero te lo fabrico y también me tienes que contratar durante un año el mantenimiento para ir puliéndolo y adaptándolo, ¿vale? Esa fase que se llama beta, ¿vale? Hace que el software nunca esté definitivamente terminado, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque, y es importante entenderlo, porque Begoña Gómez dice que con el tema del software no puede ser una apropiación indebida porque al software le faltaba un 20% todavía para completarse. Pero ¿qué es el 20% que le faltaba por completarse? Estoy convencido que era el 20% de la versión beta. Es decir, le han dado una versión porque lo tenía en una página web, estaba siendo operativo. Habrá que conseguir averiguar con quién ha operado con ese software. Si alguna empresa, si alguien ha recibido algún servicio por el que se ha utilizado ese software, que lo más probable es que sí. Y eso demostrará que el software sí que estaba terminado, pero que estaba en fase beta. Pero el hecho de que un software esté en fase beta no significa que el software esté incompleto. Simplemente se ha entregado, el cliente lo va a usar, lo usa, y lo único que hace es que a través de una serie de actualizaciones, ¿vale?, va a permitir que el proveedor lo vaya mejorando. Bien. Entonces yo creo que ella quiere jugar con este aspecto. El software estaba en fase beta y, por tanto, a querer hacer colar al juez que ese software no estaba completo. Que sí, que estaba en la página, pero bueno, estaba ahí. Pero se ha cobrado. La cuestión ahí es, y lo que tendrán que preguntarle es, ¿se ha cobrado algún tipo de servicio derivado del uso de ese software aún estando a un 20% de ser completo, o mejor dicho, aún estando en versión beta? Porque si ese software, estando en versión beta, ha permitido generar servicios por lo que se ha cobrado, ese software estaba entregado. No nos la va a colar, ¿bien? Entonces, en ese sentido, ha tratado de eximirse de toda responsabilidad, ha echado la culpa básicamente a la Universidad Complutense, lo cual esto no gustará nada, ¿eh? Y esto al final creo que llevará al juez, con la información que tiene, a tener que decidir si va a archivar la causa o va a pasarla, o dice que va a tener suficiente prueba. Tendrá que cotejar todo, porque si tiene algún tipo de factura pagada, si tiene un acto de entrega, si tiene incluso demostración de servicios realizados con ese software, pues entonces, al menos con respecto a ese delito, sí que Begoña Gómez podría acabar en el banquillo ya como procesada, más que como imputada, ¿no? Y ahora sí, vamos a las dos facturas. Esto lo titulaba El Debate, las dos facturas de miles de euros que quitaron el sueño a Begoña Gómez ante el juez Peinado. La esposa de Sánchez manejó fondos, rubricó pliegos, gestionó patrocinio y firmó facturas en una cátedra que negoció desde la Moncloa por parte de Antonio Naranjo. Begoña Gómez, lo vamos a leer todo, no es licenciada. Obtuvo una cátedra tras negociarla en la Moncloa con el rector de la Universidad Complutense. Asoció a ella
a empresarios adjudicatarios de contrato del gobierno y además recibió fondos de multinacionales participadas por la SEPI para generar un software que registró a su nombre y gestionó económicamente con su propia firma personal. Así se deduce de la documentación obtenida por el debate ya en manos del juez, en la que la esposa del presidente aparece como firmante de 2 facturas para terceros, abonadas con dinero público, pese a no ser legalmente personal de la Universidad Complutense de Madrid. Y también como autora de los pliegos con los que se fabricó una plataforma tecnológica registrada luego a su nombre y no al de la institución universitaria. En concreto, Begoña Gómez estampó su firma para abonar al menos 2 facturas cargadas a la Complutense por un total de 42.000 euros, según consta en los originales de ambas en propiedad de este periódico. La primera de ellas corresponde al contrato para servicio de consultoría y asesoramiento para la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes, por el que se facturó 18.148,79 euros, fue a parar a Deloitte Consulting, mientras que la correspondiente al desarrollo de la plataforma del impacto social, por el que se facturó 24.200 euros, fue encargado a Marketing Science Group. Claramente, de esta factura no pudo lucrarse porque son gastos, o mejor dicho, son dinero que yo entiendo que ella firmó como válido para que se ingresara a esas empresas ese dinero. Ahora habrá que ver si Begoña Gómez cobró de estas empresas y trianguló a través de esas empresas el ingreso de un dinero que, de llegar de manera directa, podría suponer algún tipo de indicio de corrupción. Y de esto ser así, posiblemente delataría una trama perpetrada eventualmente con nocturnidad y alevosía para lavar, lavar no, porque el dinero no es negro, pero para hacerle llegar el dinero desde fuentes, generando una trazabilidad difícil de aclarar, ¿no? La investigación judicial por la que está imputada intenta determinar si Gómez se apropió de ese software para cargarle su coste a la universidad, que a su vez recibió financiación de multinacionales como Indra, participada por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, con un patrocinio ya reconocido de más de 150.000 euros. Gómez cargó factura a la UECM. La Complutense ya remitió al juez las mismas dudas sobre todos los procedimientos seguidos por Gómez, que ya constan en un documento interno de la institución al que también accedió este periódico, en el que revelaba la forma de actuar personalísima de la codirectora de la cátedra, a la que deja abonada al relevar literalmente que no dispone de documentación realizada y entregada por doña María Begoña Gómez Fernández por su participación en dichas actividades. El monto total manejado por la mujer del líder socialista para crear una plataforma que luego ofreció desde una empresa propia creada con el mismo nombre que su cátedra de Transformación Social Competitiva, llegó a sumar hasta 255.000 euros, al sumarse al menos 3 conceptos distintos. Las facturas que le cargó de su puño y letra a la universidad el patrocinio externo de grandes empresas reguladas o participada por el gobierno, y otro cargo diseñado por ella misma por un importe de 60.000 euros a favor de Deloitte para, mediante unos pliegos con su firma, medir la contribución de las pymes a los objetivos de desarrollo sostenible para determinar cómo las empresas españolas están transitando de un modelo sostenible que contribuya de forma positiva en las personas y el planeta, transitando hacia un modelo sostenible será. Miles de euros a su disposición. Las 2 facturas obtenidas por el debate son de una relevancia especial porque hasta este momento son la mayor prueba de cómo actuaba la esposa del presidente, hasta el punto de que cuentan con su visto bueno personal a través de su firma electrónica, con los que aprobó sendos pagos, uno con vencimiento 12 de abril de 23 en favor de Marketing Science y la otra a 28 de julio del año pasado con Deloitte como receptor. La Complutense se ha ido distanciando poco a poco de la gestión de la cátedra y, en el caso del polémico software, ha llegado a exigir a su cátedra la devolución del mismo, desvinculándose por completo de la justificación que la investigaba para la supuesta apropiación, según la cual se limitó a cumplir las instrucciones recibidas por la institución académica de que la registrara a su nombre, algo en lo que insistió ante el juez penado este martes. Bueno, y estas son las facturas que podrían desmontar un poquito o mucho el argumentario, que ya no se sostiene por como hemos visto, pero quiero hacer una aclaración final acerca de la estrategia de Begoña, esa estrategia de ir de mujer inocente, de la que se aprovecharon, posiblemente, este sea el relato que quiere mandar, ¿no?
no, es que fue Goyache a verme, fue la universidad que me propuso a mí hacer la cátedra, tal vez lo hicieron porque saben que soy mujer del presidente y que esto podría traerle algún tipo de prestigio. Es decir, están tratando de invertir Begoña Gómez el relato, haciendo creer o aludiendo a la posibilidad de que la Universidad Complutense abusó de su buena fe, abusó de su empatía, abusó de su inocencia, abusó de su ingenuidad para meterle en la mesa toda una serie de documentos a firmar cuando ella misma era quien rubricaba esas facturas, por ejemplo, a Deloitte y a la otra empresa que se llama Marketing Science Group, ¿no? ¿Quién tenía relación con esas empresas? ¿La tenía la universidad o la tenía Begoña Gómez? Entonces, Begoña Gómez no iba de mosquita muerta que simplemente de manera ingenua firmaba ciegamente confiando en la buena fe de la universidad cualquier papel que le dieran, primero. Y segundo, esto de hacer creer que posiblemente sea la universidad que quiso beneficiarse de la posición de Begoña Gómez por ser la mujer del presidente a modo de marketing, va a ser bastante difícil de sostener porque para ello está el testimonio primero de Joaquín Goyache y de más personas de la universidad, tal como aludía Mercedes Zarzalejo en el recorte que te he mostrado. Por tanto, todo esto podría hacer caer de manera bastante fácil el castillo de naipes que puede haber creado el abogado de Begoña Gómez a modo de defensa, que ya has visto se basa en la tergiversación, en jugar con la percepción, con la terminología, en hacer palanca en determinado concepto para hacer creer, en fin, todas falacias de manipulación que muchas veces hemos tratado en este canal, bien a través de vídeos específicos. Por cierto, para esos vídeos específicos, para recibirlo hay que hacerse miembro del canal. Suelen salir un par de vídeos al mes sobre esas estrategias que son monográficos, pero no lo vas a poder ver si no eres miembro. Solo los miembros tienen privilegio de conocer estas técnicas de manipulación para defenderse de ellas. Si quieres saber más, pues por supuesto, entonces hazte miembro. Y también te aprovecho para invitarte a que te suscribas no solo a este canal, si es la primera vez que me ves o no estás suscrito o suscrita, sino que te suscribas a mi otro canal, el canal de directo, donde publicamos contenido orgánico, que solo puedes ver allí. Y es importante que estés en los dos, porque aquí con la represión y con los hackeos, como estás viendo, de varios canales bastante críticos con la cosa que sucede en España, también yo puedo ser víctima de algún hackeo, y para que sigamos en contacto es importante que, en fin, tengas tu suscripción en ambos canales. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.